Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo, eres tú, la verdad que me llevó a libertad. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la verdad que cada día que vamos a la palabra del Señor, recibimos tanta enseñanza, recibimos tanta instrucción también de parte de nuestro Dios, pero sobre todo creo que recibimos esa palabra que transforma nuestros pensamientos, que transforma nuestras actitudes, que transforma la forma en que podemos ver a nuestro amado Padre y nos hace madurar en el Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. En la tarde de hoy tenemos un tema muy importante y el tema se llama la adoración en espíritu y verdad. ¿Verdad? Es un tema bastante lindo y pues hoy tenemos como invitada a una mujer pues de testimonio, a una mujer que sé que ama al Señor, igual que muchas de las que me están viendo en este momento. Es la hermana María Fernanda de Osoy. Y yo quisiera pedirle, por favor, hermana, que ya puede sintonizarnos en este momento para que ya iniciemos el programa. Bienvenida, Mafer. Que Dios te bendiga, que Dios te use grandemente en este momento, porque yo creo que estamos enfrentando la situación difícil que estamos viviendo, pero tenemos varias herramientas para enfrentarla, ¿verdad? Hemos tocado otros temas, pero yo te puedo decir algo, que en lo personal, la adoración a mí me ha servido mucho, ¿verdad? Entonces, el Señor puso en mi corazón invitarte a ti, porque pues tú siempre has estado involucrada en lo que es la alabanza, lo que es la adoración, y como les quiero decir, amadas hermanas, que nos sintonizan, porque no solo de la iglesia nos están viendo, nos miran también de otras congregaciones. La hermana María Fernanda Vázquez, ella es la encargada del grupo de mujeres de danza de mujeres. Entonces, te doy la oportunidad para que saludes y para que iniciemos ya el tema. Amén. Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Es un privilegio poder estar compartiendo esta tarde con cada una de ustedes, que no vemos, pero sabemos que están ahí. Gracias, pastora, por la invitación en esta tarde, porque es algo muy especial, ¿verdad? Y cada cosa que sucede en nuestra vida también es una respuesta de parte del Señor, ¿verdad? Porque Amén. nada pasa por accidente o por casualidad, sino que el Señor todo lo tiene ya en sus planes, ¿verdad? Amén. Entonces, el que usted y yo, pastora, y las hermanas estén ahí no es por casualidad, sino que yo sé que esta palabra del día de hoy va a llegar a los corazones que tenga que llegar, ya que en este tiempo pues está siendo difícil un poco para muchas personas poder adorar en medio de la situación al Señor, ¿verdad? Pero hoy venimos a través de esta palabra a animarles, a decirles que las pruebas y las luchas pues van a seguir, porque no les podemos prometer que la vida es color de rosa, pero sabemos que cada una de las cosas tiene un propósito en Dios y es para prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Entonces la adoración es una llave muy importante para poder tener esa preparación, esa limpieza, esa purificación para con el Señor, ¿verdad? Y aparte que es algo tan importante para mantenernos en pie en este tiempo. Amén, gloria a Dios. Sí, fíjate que cuando estaba estudiando el tema, pues yo venía a mi espíritu de que realmente la manera en que desde el principio, ¿verdad?, el enemigo ha tratado de robar esa alabanza y esa adoración que le corresponde únicamente a nuestro amado Dios. Como Él ha tratado, y cuando vamos a la palabra nos damos cuenta en Isaías 14,
y en Ezequiel 28 de qué manera él fue echado del cielo, porque en determinado momento él quiso ocupar el trono del Señor, ¿verdad? Entonces, fíjate que venía también a mi mente porque pues este programa no es nada más de enseñanza de la palabra, sino que muchas veces hay experiencias que hemos pasado en nuestra vida, pero en la cual nosotros aplicamos la palabra del Señor, porque como hijas de Dios nosotros tenemos que aplicar la palabra en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces yo recuerdo muy bien en una ocasión, yo estaba pasando una prueba, no estaba tan dura en ese momentito, empezaba, ¿verdad? Y yo recuerdo que me levanté esa mañana, iba a ir para la iglesia, porque teníamos un grupo de intercesión, y fui. Y recuerdo que cuando en la mañana, de la mañana que yo me desperté cantando, Dios ha sido bueno, ¿verdad? Yo creo que Dios es bueno, porque aún las cosas difíciles que nos suceden en la vida tienen un propósito. Y si nosotros hacemos rema la palabra del Señor, sabemos que todo obra para bien de los que amamos. Tú lo acabas de decir ahorita y sí, me dio un luzazo porque realmente no hay nada que Él no tenga controlado. No hay nada que venga por casualidad. Todo tiene un propósito de parte de Él. Y muchas veces las cosas que están sucediendo son respuesta a oraciones que hemos tenido, ¿verdad? Y que entonces viene Él y permite ciertas cosas. Y a veces son cosas que tal vez no nos agradan o que son muy dolorosas para nuestra vida. Pero tenemos que tener bien enfocada nuestra visión hacia dónde vamos y detrás de quién vamos, ¿verdad? Porque Él va delante de nosotros. Pues te contaba en esta ocasión, yo estaba cantando Dios ha sido bueno. Luego llegué a la iglesia con las otras hermanitas y hablamos sobre Daniel 3:18. Yo quisiera que desde el 17, 3, 17 y 18. Y dice así, si se nos arroja al horno, fue cuando Nabucodonosor quiso que adoraran la estatua, los tres muchachos hebreos, ¿verdad? Dice, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad, le contestaron ellos al rey, ¿verdad? Y en el 18 dice, pero aún si nuestro Dios no lo hace, así sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos su estatua. Entonces nos damos cuenta, fíjate que en esa ocasión se me vino esta porción de la palabra, porque muchas veces nosotros estamos pidiendo algo y estamos pidiendo algo hasta como nosotros lo queremos. Le decimos al Señor, yo lo quiero así, ¿verdad? Sin embargo, ellos sabían que Él tenía el poder para librarlos. Es más, los libró. Sabemos que los libró del horno, ¿verdad? 7 veces calentado. Pero esta actitud que ellos tuvieron en el versículo 28 dice, pero si aún nuestro Dios no lo hace, o sea que la actitud nuestra tiene que ser que si aún el Señor no concede lo que estamos pidiendo o no hace lo que nosotros queremos, aún así, nosotros tenemos que adorarlo y tenemos que honrarlo, ¿verdad? Entonces, pues fíjate que yo quisiera, María Fernanda, que habláramos un poquito en cuanto a la adoración en este tiempo. En este tiempo difícil, venía a mi mente también que hemos estado acostumbrados a, bueno, no, porque depende del nivel que uno tenga, ¿verdad? Pero muchas veces el pueblo está acostumbrado a adorar, alabar y adorar al Señor en el templo. ¿Verdad? Yo creo, y siempre lo he dicho acá a través del programa, yo creo que este tiempo es para la iglesia, para que nosotros nos afiancemos en lo que creemos y en quién creemos, porque ahorita no es que haya alguien que me dirige en alabanza o haya alguien que me dirige en adoración, ahorita es el tiempo, ha llegado, como lo dice la palabra, en que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Esa adoración en espíritu, ¿cómo lo visualizas tú, esa adoración en espíritu? Pues, como platicábamos recientemente, la adoración al Señor es una forma de vida.
o sea, la adoración tiene que estar de continuo en nuestros labios todos los días, las 24 horas, los 365 días de la semana. Y nuestra adoración no tiene que depender de las circunstancias, porque yo no voy a decir, yo voy a adorar a Dios porque me contestó lo que yo le estaba pidiendo. O me voy a poner a pelear con Dios y le voy a decir, mira, hoy, Señor, hoy no te voy a adorar porque no me escuchas, ¿verdad? Sino nosotros tenemos que adorar al Señor y exaltarlo por lo que Él es, porque como usted decía anteriormente y dice su palabra, alabad al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, una adoración genuina no depende nada más que de la gratitud que hay en nuestro corazón y del reconocimiento que Dios y es todopoderoso y de Él dependemos, que si a Él le placiera, hoy estamos aquí y en un momento ya no, ¿verdad? Amén. Pero como platicaba usted, muchas personas y dependiendo del nivel de crecimiento que cada uno tenga, ¿verdad? Tienen la idea de eso, de adorar y alabar a Dios es solo cuando vamos a la iglesia guiados por un hermano. Por ejemplo, está el hermano de la alabanza que les dice, hermanos, levanten sus manos y todos levantan sus manos. Hermanos, dance, grite, hermano, cante, hermano. Un verdadero adorador que está agradecido con el Señor, no hay necesidad que le tengan que estar diciendo adore, levante, cierre los ojos, abra la boca, sino que eso es algo espontáneo, ¿verdad? En nuestra vida y se va dando poco a poco, lo vamos descubriendo conforme también lo que vayamos aprendiendo en la palabra, porque si yo no le puedo decir a alguien de qué forma adorar al Señor, se le puede guiar y a través de la palabra diciendo, mira, esto y esto es parte de la adoración, pero cada uno va a tener una expresión diferente con el Señor, ¿verdad? Entonces, ahorita, en este momento, que no estamos asistiendo al templo físico, nosotros, dice su palabra, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos ser portadores de la gloria de Dios, ¿verdad? Y a donde vayamos, tener esa expresión de adoración en nuestra boca. Con la gente que nos digan, por ejemplo, nos dicen, ay, usted, ¿verdad que cómo está difícil? Sí, usted, está bien difícil ahora, pero es diferente a que nos digan, mire, ¿verdad que cómo está de difícil ahora? Y que uno conteste, sí, está difícil, pero en el nombre de Jesús vamos a salir adelante, ¿verdad? Porque Amén. si Él prometió que iba a estar con nosotros, así es, ¿verdad? Es Así algo muy diferente. Cambiar lo negativo en positivo, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a ir llenando de cosas malas y negativas que nos van a llenar tanto que no va a haber un lugar para que nosotros podamos fluir o qué vamos a tener adentro para poder fluir y a adorar al Señor, ¿verdad? Entonces, una verdadera adoración y genuina es gratitud delante del Señor, que a pesar de lo que yo esté pasando, a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar de la falta de trabajo, cualquier circunstancia que estemos viviendo, que de nuestros labios fluya adoración, fluya gratitud, que con nuestras actitudes hacia el Señor y hacia los demás demostremos que estamos adorando, ¿verdad? Porque en medio de las circunstancias difíciles, a veces es bien difícil decir, Señor, gracias porque no tengo hoy para comer. Que quien solo el que lo ha vivido sabe realmente qué es eso, decir, gracias Señor porque hoy no tengo para comer, pero tú vas a proveer. O decir, gracias Señor porque en medio de la enfermedad tú te vas a glorificar. Entonces, sí. Fíjate que es bien importante lo que estás hablando, porque ahí es donde nosotros tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Por lo que tú me estabas diciendo, es tan difícil cuando uno está pasando hambre y no tiene, ¿verdad? El decir gracias Señor. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la palabra, la declaramos, la sacamos, la establecemos. Y cuando sabemos en la palabra dice, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y yo te lo puedo, como dice, testificar de que hay momentos, bueno, ahorita bendito sea el Señor, pues, bueno, y es más, yo sé que muchas de las que nos están viendo van a estar de acuerdo conmigo, de que el Señor no nos ha dejado de proveer nada. Tal vez no tengamos lo que quisiéramos, pero no nos ha dejado sin comer. Ya han pasado varios meses en que hemos estado en este encierro.
¿verdad? Sin embargo, el Señor ha sido fiel. ¿Por qué? Porque lo ha prometido. Amén. Porque lo ha prometido. Ahora, el problema es cuando nosotros, esa fe mengua, cuando la palabra no fluye entre nosotros, cuando no tenemos la capacidad de ver la gloria de Dios manifestándose aún en esos tiempos de enfermedad y en estos tiempos de escasez. Miramos nosotros cómo el Señor se ha movido de una manera sobrenatural. Yo honestamente les quiero decir, amadas hermanas, que yo he visto moverse la mano del Señor de una manera sobrenatural. Y aparte de eso, pues muchas hermanas también me han contado, me han dado testimonio de las grandes cosas que el Señor está haciendo en medio de su pueblo. Entonces, pero dijiste algo que me llamó la atención. Dijiste el servicio, porque nosotros tenemos la idea de que la alabanza y la adoración son únicamente esos momentos en que estamos en la iglesia, ¿verdad? Y la verdad es que no es así, porque fíjate que la adoración es eso, ese sentir, esa expresión que viene de lo más interno de nosotros, alabando, glorificando el nombre del Señor en todo momento. Pero hablábamos también el hecho de que, fíjate que yo quisiera que fuéramos a Romanos 12:1, porque nosotros nos vamos a dar cuenta acá cómo desde ese tiempo, pues los hermanos, para ellos era bastante importante lo que es la adoración. Dice, por lo tanto, hermano, 12:1, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, acá nos damos cuenta nosotros que realmente la adoración tiene que ser una adoración tal vez no tan sentimental, porque si fuera más sentimental tendría que estar sujeta a lo que estamos viviendo, a lo que estamos viendo, ¿verdad? Sino que dice que tiene que ser adoración espiritual, porque dice la palabra del Señor que nosotros andamos por fe, no por vista. Amén. Entonces, si hay fe en nuestro corazón y hay fe en nuestro ser, definitivamente vamos a creer a lo que la palabra dice, a lo que el Espíritu dice, no a lo que estamos viendo. Por eso es que nosotros como hijas de Dios tenemos que andar por fe, no por vista, porque cuando miramos todo es tan diferente a lo que creemos, a aquellas promesas que el Señor nos ha dado. Entonces es importante que entendamos nosotros que al Señor pues le agrada que nuestro cuerpo se ofrezca como sacrificio vivo. ¿Qué nos puedes decir de esto, Mafe? Amén. Realmente esto creo yo que buscando adorar al Señor y viendo las formas de adoración al Señor, lo mismo, ¿verdad? Que decíamos de que no es solo en la iglesia y levantar las manos y cantar las alabanzas lentas o las románticas del Señor, como dicen, ¿verdad? Porque realmente a veces hay alabanzas digamos, de adoración que realmente no están adorando al Señor, sino lo que están haciendo es expresando un deseo en nuestro corazón, lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Entonces, por eso no podemos decir que solo esa es una forma de adoración, sino que podemos adorar al Padre a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, el verdadero ayuno que está en Isaías 58, que Amén. no es solo no comer, sino es darle pan al hambriento, cubrir al desnudo y todo lo demás que dice ahí, ¿verdad? Sirviendo a los nuestros en nuestra casa, como platicábamos anteriormente, que bueno, nosotros no somos muy numerosos acá en casa, pero hay familias donde hay gran cantidad de gente en casa, unos trabajando en casa, gracias a Dios que está su trabajo en casa, otros están trabajando, ya regresaron, pero cuando empezó toda esta situación, que todos para su casa, ¿verdad? Todos para la casa, niños ya no van a estudiar porque todos en casa.
Entonces, la mamá que tal vez no estaba acostumbrada, por lo menos cuando son días de asueto, 1 o 2 días todos en casa, pero que ahorita fueron meses, muchas veces de que todos estaban en la casa y la mamá sirviéndole a uno, sirviéndole al otro, sirviéndole aquí, sirviéndole allá, de que quiero, que dame. Entonces, llega un momento donde uno como mujer viene y puede decir, ay Dios mío, ya me cansé, ¿verdad? O así como que, ay, y eso todas las mujeres a veces lo pasamos, ay, yo ya no quiero, ay, sírvanse. Pero esa es una forma de adorar también, porque dentro de la adoración es servir, y no es solo servir en la iglesia, porque servir en la iglesia, al hermano o a la hermana le puedo poner una carita, sí hermano, tenga, aquí está, sí, no tenga pena, para servirle hermano, pero ¿qué hay de servirle a los nuestros, verdad? Todos los días, constantemente, las 24 horas del día en este encierro que pues ya muchos ya están empezando ya a salir a sus trabajos, pero pues los niños se van a quedar el resto del año en la casa porque ya no van a regresar a clases, pero ¿será que lo estamos haciendo de buena gana? Porque a través de eso estamos adorando al Señor también, pero Sí, nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Que eso sea adoración, porque a través de eso yo estoy sembrando en los de mi casa cómo agradar al Señor, ¿verdad? Aunque en medio a veces quiera uno jalarse el pelo, que llora uno por aquí, que llora otro por acá, que el esposo dame, tráeme y esto, ¿verdad? Pero también a enseñarles a todos que pueden colaborar, ¿verdad? Para que ese servicio sea de buena manera y no se nos vuelva una carga, ¿verdad? amén. Sino enseñarles a todos, mira, tú haces esto, yo hago eso y entre todos terminamos rápido y comemos o qué sé yo. También estamos adorando ahí y nos estamos presentando nosotros, porque yo creo que el mejor instrumento de adoración no es una batería, no es una guitarra, no Amén, es un amén, bajo, somos nosotras mismas, nosotras somos el mejor instrumento de adoración, nuestros labios, nuestras manos, ¿verdad? Entonces, amén. eso quiere decir lo que usted leía anteriormente, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Y no es solo en el momento de llegar delante del Señor y decir, Señor, este es mi tiempo contigo, aquí estoy, sino que nosotros presentarnos delante de quien nos necesite también, sirviéndole de la forma que necesita que le sirvamos, pidiéndole al Señor que nos ayude a verlo de esa manera, como dice su palabra, que todo lo que hagamos sea como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Todo, Amén, amén. y todo es Así, todo, no solo el servicio cuando iba a la iglesia y cuando regrese voy a volver a servir, no, sino servir en la medida que el Señor nos permita a los demás, ¿verdad? amén, amén. Sí, o sea que eso quería yo que aclararas porque creemos que la adoración es únicamente cantarle al Señor, ¿verdad? Y enamorarlo, sí, y es algo precioso, pero creo que también lo que tú acabas de explicar, el servicio es básico, el servicio hacia los demás, pero de alguna manera creo que es un poco más difícil cuando le servimos a los de nuestra casa, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que este es el tiempo en que el Señor permitió que estuviéramos todos juntos. ¿Para qué? Para que cumpliéramos su palabra. Fíjate que el Señor es bien claro cuando dice soportense unos con otros, ¿verdad? Y a veces pues, a los diferentes temperamentos que se tienen dentro de una familia, pues también truenan los chicharrones ahí, como dicen, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí sabemos que hay libertad, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que en Salmo 156, miremos el Salmo 156, por favor. Amén. Cuando lo tengas, me avisas. Eh, Esto es bien. Pero empecemos desde el 1, porque desde el este salmo es precioso y ese es un salmo de que es claro. No podemos decir, ay, necesito revelación para entenderlo. Dice, Amén. aleluya, es siempre en la nueva versión internacional. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Aquí ya se salió del santuario. ¿eh? Alábenlo por sus proezas.
Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonidos de trompeta. Alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con panderos y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Pero el 6 tan lindo, porque dice, Amén. todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. ¿Qué te ha enseñado a ti este versículo a través de tu vida? Porque yo sé que tú tienes años de estar en el grupo de danza, que es una forma de adorar, de profetizar y de expresión hacia nuestro amado Señor. ¿Qué nos podrías tú decir de las experiencias que tú has vivido como una hija de Dios, trabajando en esos llamados que el Señor te ha hecho? Amén. Pues cuando yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era adolescente, yo estuve en una iglesia donde danzaba también. Pero cuando yo llegué a Fortaleza de Sion y ingresé a danza, yo no me recordaba de eso. Entonces, conforme el tiempo fui recordando ese tipo de cosas, fui aprendiendo nuevas cosas y dándole la gloria al Señor a través de la danza, ¿verdad? Y ahí fue donde yo entendí lo que le hablaba anteriormente, de que yo soy ese instrumento de adoración al Señor. Que si, por ejemplo, no tengo un instrumento físico musical, eso no impide que yo pueda adorar al Señor, ¿verdad? Y que mis labios también tienen poder y puede fluir un cántico nuevo de ellos para glorificar al Señor, que no necesito muchas veces, hay alabanzas de adoración tan preciosas que ministran nuestra alma, nuestro espíritu, pero de lo que sale de mi boca, en gratitud a Dios, puedo ministrar y bendecir el nombre del Señor y también a mí misma, ¿verdad? Y muchas veces bendecir a los demás, ¿verdad? Y dice, cuando dice alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, en medio de la adoración, también he aprendido de que cuando voy a adorar al Señor no lo puedo ir a hacer con dolor y con todos los problemas encima, sino que para entrar delante del Señor, ¿verdad? Tengo que dejar de lado muchas circunstancias que no me van a dejar fluir delante de su presencia o que no me van a dejar servir a quien tengo que servir, que el Señor ha enviado, ¿verdad? Amén. Entonces, hoy en la mañana recordaba precisamente eso y como usted decía, cada una de las cosas son vivencias, ¿verdad? Y recordando hoy en la mañana fue que hace aproximadamente 5 años, van a ser ya casi, pues a mi mamá le diagnosticaron cáncer, ¿verdad? Sí, Entonces estuvimos yendo y viniendo a las consultas, yo estuve acompañándola en sus citas, exámenes y demás. Y en medio de la situación, para mí fue una bendición porque pude servirle en ese tiempo. Hubo un tiempo donde, pues, por una u otra circunstancia yo no tenía mucho contacto con ella y no podía estar cerca de ella, ¿verdad? Pero ese tiempo el Señor me permitió servirle a ella y para mí fue una bendición. Y llegó un momento donde ya, pues, los médicos dijeron que ya nada se podía hacer. Y pues uno le pide al Señor, para uno lo mejor sería que las personas que amamos no se vayan, ¿verdad? Amén. Porque ¿quién quiere perder a un ser amado? Pero pues hubo un momento donde el Señor, o sea, algo dentro de mí me decía que ella no iba a vivir, o sea, vivir terrenalmente, ¿verdad? Y yo decía, ¿será que soy yo? ¿Será que...? Y el Señor me empezó como a confortar mi corazón, y a darme como paz en medio de esa situación. Pero quiera que no, hay momentos donde uno flaquea y siente tristeza, ¿verdad? Pero cuando en medio de eso yo tenía que ir a servir a la iglesia. No es que tuviera, sino que, o sea, eso es lo que me mantiene hasta el día de hoy, poder servir y adorar al Señor. Pero yo tenía que ir a la iglesia, tenía el grupo a mi cargo
Y yo decía, Señor, dame la fuerza porque yo no quiero que me miren con una cara triste. Amén. Yo no quiero ministrar tristeza ni quiero ministrar dolor. Yo quiero que en medio de toda esta situación tú me des gozo, me des paz y que pueda adorarte, no presentarme delante de ti a llorar por la tristeza de que si mi mamá se va a ir, sino presentarme a adorarte porque tú lo mereces, ¿verdad? Amén. Amén. Y pasó todo ese tiempo y la verdad dentro de la iglesia casi eran pocas las personas que lo sabían. Las del grupo de danza, nadie lo sabía, creo yo, o tal vez 2 personas a lo más sabían la situación que estaba pasando. Entonces, pasamos así aproximadamente 4 meses, ya que dieron el diagnóstico, ¿verdad? Entonces yo le dije, Señor, sé que tú puedes cambiar ese diagnóstico, porque para ti no hay nada imposible, tú la puedes levantar, tú puedes renovar sus órganos, pero eso es lo que yo quisiera, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer, Señor? Porque yo prefiero que tú hagas tu voluntad a mi voluntad y yo la Amén. voy a entender. Entonces llegó el tiempo y hablamos con mis hermanos y todo, y yo les dije, yo creo que mi mamá se va a ir. O sea, yo sé que esto es muy duro decírselos, pero yo creo que mi mamá se va a ir, les dije. Entonces, pues ellos también, ¿verdad? En medio de la situación y como miramos todo, pues dijeron, sí, es cierto, ¿verdad? Y el día que entregamos a mi mamá, una de mis hermanas me dijo, oremos por mi mamá, me dijo. Y ellas no, pues no estaban asistiendo a la iglesia. Entonces le dije, está bien, vamos a orar, empezamos a orar por ella, la empezamos a entregar. Cada uno le empezó a hablar y decir, pero ella en medio de eso, porque ella sabía también, ella al principio tenía miedo, pero después dijo que no, que el miedo se había ido porque el Señor le había hablado. En Ay, qué medio de eso dijo, yo quiero cantar, dijo ella, cántenme, cantemos los coritos que a mí me gustan, dijo ella. Y medio la sentamos en un sillón y empezamos a cantar. Pero nosotros cantábamos llorando, ¿verdad? Ella no nos miraba, pero nosotros cantábamos llorando. Y yo le decía, Señor, aquí te entregamos a mi mamá porque contigo va a estar mejor. Tú sabes qué es lo mejor para ella. Amén. Y aprendí que en medio de esas circunstancias podía adorar al Señor. Que sí había tristeza, sí había dolor, pero Sí. la gratitud a Dios estaba también, porque yo le decía, Señor, yo prefiero, yo no la quiero ver agonizando ni sufriendo. Si, por favor, si te la vas a llevar, si tu voluntad es llevártela, llévatela rápido, por favor, que no esté sufriendo tanto tiempo, te lo suplico. Y empecé en medio de mi oración, eso le pedí al Señor, y realmente a comparación de otras personas que han pasado un proceso bien largo, el Señor decidió llevársela. Y pues ese día que se la llevó, para mí es algo bien grande porque pues la Biblia dice que es mejor el día que morimos que el día en que nacemos, ¿verdad? Ajá. Y el Señor decidió llevársela el día de mi cumpleaños. Entonces, ese día nosotros recuerdo que teníamos la reunión para lo de danza y de la proclama profética en Ebenecer Central y nos fuimos con mi hijo y todo. Cuando íbamos, yo después de eso iba a ir a comprar unas zapatillas para el privilegio de danza en la proclama. Cuando íbamos caminando en la zona 1, me llamaron y me dieron la noticia, ¿verdad? En medio de sentimientos encontrados, la tristeza, hubo bastante gratitud en mi corazón. Y le dije, Señor, gracias porque me escuchaste, pero gracias porque yo sé que la amas, la amas tanto a ella que decidiste llevártela en el momento oportuno. Y yo recuerdo que pues pasó todo el proceso y todo. Estábamos a escasos 4 días de la proclama y en esos días estuvimos juntos con mis hermanos, fuimos a la proclama, pero el estar en la proclama, adorando al Señor, el poder estar en medio de la comunión con los hermanos me ayudó bastante, pero el poder en todo ese proceso, el estar sirviendo al Señor, el ir a la iglesia, el poder, a veces es contradictorio uno tener que dar palabras de aliento cuando uno es el que las necesita a veces, ¿verdad? Amén. Pero eso fue una bendición. Y todo eso, la búsqueda del Señor, me fortaleció en ese momento y hasta la fecha. Entonces, como dice su palabra, todo lo que respire alabe a Jehová, adore al Señor y aprendí a adorar de una manera diferente, ¿verdad?
Aprendí y procesos hay y siguen y seguirán mientras venga el Señor. Pero fue algo muy, muy lindo, muy especial que el Señor permitió que viviéramos y adorándole al Señor seguimos de pie. Pues como hablaban la semana pasada, ¿verdad? En el programa, hay momentos, hay un proceso de luto, ¿verdad? Que toca vivirlo, pero seguimos de pie y lo importante es no quedarse ahí, sino uno levantarse y seguir, saber que el Señor está ahí y uno hay que adorarlo, hay que bendecirlo porque eso es un motor, es como que le inyectaran fuerzas a uno para poder uno seguir adelante, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Fíjate que yo recuerdo que en el libro en Génesis, ¿verdad? En Génesis 22:5 nos habla de cuando el Señor le pidió su hijo al padre de la fe, Abraham. Pero ahí también nosotros miramos que la actitud que él tomó, cuando tomó al muchacho, tomó al animalito que los acompañó, pero la actitud que él tenía era de adoración, aún sabiendo que le estaban pidiendo la vida de su hijo. ¿Qué puedes tú decirnos respecto a la actitud que tuvo Abraham en ese momento? ¿Verdad? Porque a la larga fue tanta la fe de él que estuvo dispuesto a todo. Sin embargo, el Señor, en su infinita misericordia, siempre nos libra a nosotros y siempre provee para lo que nosotros necesitamos. Pues cuando vemos ese pasaje, él mismo proveyó lo que le hablaba anteriormente, cuando nos piden que entreguemos algo que amamos, ¿verdad? Porque mientras todo está bien, a veces podemos decir, bueno, hoy todo está bien, voy a la iglesia o estamos aquí en casa, adoramos y todo, pero si tenemos que entregar áreas, por ejemplo, podemos ponerlo como áreas de nuestra vida o cosas en nuestra vida que amamos, que nos gustan, en las cuales nos deleitamos y que nos digan, bueno, es tiempo que entregues y me des esto. Pero Señor, tal cosa, y uno a veces, muchas veces le reprocha al Señor y le dice, pero ¿por qué? Pero si esto, pero si lo otro. Entonces, lo que el Señor en ese pasaje, en Abraham, o sea, él no preguntó por qué, para qué, pero Señor, ¿por qué mi hijo? En ningún momento, sino que él hizo lo que, sin cuestionar en ningún momento lo que el Señor le dijo. Él siguió las indicaciones. Cuando llegó el momento de subir y dejó ahí a sus sirvientes, dice, y ellos subieron con su hijo, ¿verdad? O sea, el hijo diría, bueno, ¿y qué es lo que vamos nosotros a sacrificar o qué vamos a dar en ofrenda, verdad? Él iba tan confiado y yo creo que muy en el fondo de su corazón Abraham sabía que el Señor algo iba a hacer. Algo iba a hacer. Entonces, se fue tan confiado de que el Señor iba a obrar y iba a proveer o algo tenía que hacer, ¿verdad? Que cuando ellos llegaron y el muchacho le preguntó qué iban a dar, el Señor hizo que apareciera ahí el animalito para ser sacrificado, ¿verdad? Amén. Entonces, yo creo que cuando nosotros creemos, aún de la nada, el Señor provee. Porque dice que ese monte fue llamado el monte de la provisión, que es Jehová Jireh, ¿verdad? Que es creer al Señor. Porque, o sea, ahí no había nada. Estaban ellos dos solos. ¿De dónde salió el animalito? ¿Verdad? Pero la actitud de Abraham al creerle al Señor cuando no había nada, hizo que el Señor obrara para proveer lo necesario en ese momento, ¿verdad? Entonces, para que haya provisión, primeramente espiritual y material, y toda la provisión que nosotros necesitemos, es necesario creer, pero también es necesario que haya alguien dispuesto a subir al monte a adorar, a ofrecer sacrificio, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos necesidad, cualquier tipo de necesidad que sea, pero si no creemos, si no actuamos, si no oramos, si no pedimos, la provisión no va a llegar, como dicen, ¿verdad? Que me va a caer del cielo y, Señor, aquí estoy esperando, dame, y solo así, no, sino que tenemos que activar, movernos, ver qué hacer. Entonces, yo creo que el Señor, bueno, no solo a las mujeres, a los hombres también, porque hay hombres que son muy emprendedores y muy capaces en todo momento,
pero el Señor le da un don a las mujeres, creo yo, de que si no hay, me pongo a hacer esto, cocino esto, hago esto, vendo esto, y no nos quedamos quietas, ¿verdad? Sino que más de algo miramos qué hacer para ver en lo económico. Entonces, cualquiera dirá, sí, pero lo está haciendo ella. Sí, pero el Señor nos dio las ideas y la creatividad para poderlo hacer. Así ¿verdad? es. Así es. Sí, ese es bien, bien lindo porque sabemos que también parte de la oración es tener la fe y la confianza plena en que Dios está obrando. No importa la situación, no importa la circunstancia, Él está obrando. Ahora, hay impedimentos que muchas veces tenemos para poder llegar a la adoración como debe de ser. Y sabía, la vez pasada estaba leyendo yo también que en el 1 Samuel 1:10, ¿verdad? Que nos habla de la amargura del alma, ¿verdad? Entonces yo quisiera que fue de Ana, ¿te recuerdas del pasaje donde Ana, pues, fue al templo y llegó amargada? Ya estaba amargada porque ella quería su hijo, ¿verdad? Entonces, ¿podrías tú decirnos los impedimentos que pueden surgir para que la adoración fluya en nosotras? Amén. Pues como usted mencionaba, entre ellos está la amargura. En 1 Samuel 1:10 dice, ella con amargura de alma, dice. De alma. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice, hablamos que Ana, después de entrar, o sea, lo que usted decía, ella estaba amargada porque no podía darle un hijo a su esposo. Tal vez en algún momento ella pensó que por eso su esposo la podía dejar, ¿verdad? Sí. Pero ella ahí accionó, y el haberse presentado delante del Señor a orar y a pedir que le quitara eso o que le proveyera un hijo, ella fue sincera delante del Señor, lo que sentía en su corazón. Y el Señor permitió que diera fruto, porque la amargura no le permitía dar fruto posiblemente, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es bien importante porque a veces podemos verlo como que fuera ministración, ¿verdad? Que cuando no confesamos lo que hay en nosotros, que nos está haciendo daño, o aún hay cosas que no sabemos que están dentro de nosotros y debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé el discernimiento para saber qué hay en nosotros y poder sacarlo, lo que no es bueno, ¿verdad? Amén. Presentarnos y que el Señor pueda limpiarnos, ¿verdad? Eso es lo importante también de tener una comunión con el Señor, poder limpiarnos, quitar toda raíz de amargura, porque cuando uno está amargado no le gusta nada, todo le cae mal, cree que el mundo está en contra de uno, le ve defectos a medio mundo, y eso es una barrera para poder adorar al Señor. Pero si uno se acerca, como dice en Proverbios 28:13, cuando dice el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces ella reconoció que la amargura era un pecado, pues era algo malo dentro de ella. Lo confesó y el Señor quitó esa amargura de ella y ella pudo dar fruto. Y tuvo a Samuel, y no solo a Samuel, sino tuvo más hijos después, ¿verdad? Entonces, y le entregó a Samuel como una forma de gratitud al Señor. Ella cuando entregó a su hijo también adoró, porque fue un profeta, fue una forma de adoración, porque ella lo entregó para que fuera un siervo, un ministro en la casa de Dios, ¿verdad? Aparte de la amargura, también podemos ver, por ejemplo, cuando oímos voces extrañas, ¿verdad? Amén. Ese es otro impedimento para poder adorar al Señor. Y en Mateo 4:9, ahí está hablando cuando el enemigo llega e intenta tentar a Jesús, ¿verdad? Y dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían, dice. Pues en este caso, el Señor obviamente no oyó la voz del enemigo, ¿verdad? Pero ¿qué hay cuando nosotros escuchamos voces extrañas, voces de afuera que intentan confundirnos?
o que intentan apartarnos y alejarnos del Señor, ¿verdad? Aquí el enemigo fue hasta como descarado, siento yo, al decirle que si lo adoraba le ofrecía todo lo que veía, ¿verdad? Si postrado le adoraba. Cuando él sabía que Jesús es Dios también y es el dueño de todo, ¿verdad? Ajá. Y se atrevió a decirle todavía que le iba a dar todo si lo adoraba. Entonces, imagínense nosotros que pues Jesús siendo el Hijo de Dios y nosotros a veces en nuestro nivel, si no nos acercamos confiadamente al Señor o no permanecemos cerca del Señor, ¿cuánto no nos van a mover esas voces extrañas, verdad? Amén. Y con Así voces es. extrañas me refiero no solo a la voz del enemigo, porque el enemigo también va a usar a otras personas, ¿verdad? Puede usar a la familia, puede usar aún a las noticias. Yo, pues al principio de todo esto, me ponía a ver mucho las noticias y todos los días miraba cuántos contagiados y cuántos fallecidos había. Ahí después dije, ay, no, dije, ya no. Y todos los días mirábamos al mensaje del presidente para ver qué tenía que decir. Y dije, ay, no, después ya no, porque uno realmente, eso también es una contaminación, ¿verdad? Y es una voz extraña. Que te botan la fe. Así es, nos están inyectando miedo, ¿verdad? Nos están, porque entonces uno dice, ¡ah! Dios mío, cuántos muertos, cuántos enfermos, cuántos no sé qué. O por ejemplo, no solo con respecto a esta situación, sino alguien que no tenga trabajo y que vengan esos pensamientos a su mente de que no vas a conseguir trabajo, no vas a conseguir trabajo, o un ofrecimiento ilícito, ¿verdad? Mira, si haces esto, te ganas este buen dinero y con necesidad, que la persona tenga una gran necesidad, ¿verdad? Es así como que hasta puede pensarlo la gente y dirá, ¿será que lo hago o no lo hago? Pero ¿qué consecuencias va a traer eso, verdad? Entonces, el estar oyendo voces extrañas en medio del ruido y la contaminación del mundo no me deja oír la voz del Señor y no me deja adorarlo, porque eso me va a distraer, ¿verdad? Ese es uno de los factores. Otro factor puede ser la desobediencia, ¿verdad? Porque dice, no nos deja fluir. Por ejemplo, vemos en Primera de Samuel 15, cuando habla acerca de Saúl, del rey Saúl, ¿verdad? Ahí habla cuando el Señor le ordenó destruir a Amalek, ¿verdad? Y le dijo que terminara con todo, ¿verdad? Que niños y mujeres y todo lo destruyera, ¿verdad? Pero vino Saúl y tuvo compasión del rey de Amalek, se llevó los tesoros del reino de Amalek para, según él, para ofrecerlos al Señor. Y cuando él llegó, Samuel le preguntó que qué había hecho, que cuál era la instrucción que el Señor le había dado, ¿verdad? Entonces Saúl, queriendo justificarse, le dijo, es que lo que pasa, y empezó ahí a meter sus justificaciones, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cuando al no él obedecer la voz del Señor, el Señor lo desechó como rey, ¿verdad? Porque la desobediencia ahí dice que como pecado de adivinación es la rebelión, ¿verdad? La rebelión. Entonces, debemos de ser obedientes delante del Señor. Si el Señor nos manda a hacer algo y si no nos gusta, el Señor sabrá por qué nos está diciendo que lo hagamos, ¿verdad? Pero a veces preferimos hacer lo que nosotros creemos que está bien y nosotros creemos tal vez que el Señor nos ha hablado y tal vez no es así. Y el desobedecernos aparta del Señor, porque ahí dice que fue desechado como rey. Entonces la desobediencia también es un obstáculo para poder adorar al Señor, para poder acercarnos a Él confiadamente, ¿verdad? Nos divide de Él y tenemos que aprender a ser obedientes, a pedirle al Señor qué es lo que, Señor, lo que tú quieres de mí que yo haga para poder agradarte, porque el obedecer también es una forma de adorar al Señor, ¿verdad? Amén. Esos son unos cuantos puntos que nos apartan de, o no nos dejan adorar. No nos dejan adorar. Sí, y lo que sucede es que nosotros tenemos que
como dice el pastor, ¿verdad? Agudizar nuestros sentidos espirituales, ¿verdad? Y saber cuando la voz no viene del Señor, sino que son voces que no nos van a ayudar a avanzar en nuestra vida espiritual, sino que nos pueden estancar. Definitivamente la desobediencia creo que es algo contra lo que el Señor está más fuertemente en contra, porque por desobediente, acuérdate que de cuando vamos a la palabra del Señor, desde Génesis nos damos cuenta que fue una desobediencia la que hizo que el hombre cayera en el Edén, ¿verdad? Entonces, hay otra situación que muchas veces también nos impide a nosotros el adorar como el Señor manda, como el Señor quiere, porque a veces traemos ciertas costumbres que ya vienen por mucho tiempo, ¿verdad? O estamos acomodados a hacer las cosas de una misma manera desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, nosotros no queremos dejar nuestra comodidad. No, yo me he dado cuenta con muchas personas que he hablado, que muchas veces les digo, miren, el Señor dice esto en su palabra, y me dicen, no es así, porque o sea que traen ya un patrón bien establecido mental, que cuesta un poco en que entiendan de que se puede, no es solo que se pueda, el Señor está demandando que lo adoremos en espíritu y en verdad. Entonces también podemos darnos cuenta de que la comodidad y la costumbre también nos puede evitar llegar a esa adoración que el Señor nos está demandando. ¿Qué piensas? Sí, en Hechos 3:8, hablando del cojo de la hermosa, dice, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Él llevaba tanto tiempo ahí en la entrada del templo pidiendo limosna, ¿verdad? Y que todos le dieran. Estaba acostumbrado a que todos le dieran, estaba acostumbrado a que los demás hicieran las cosas por él, porque dice que cada mañana le llevaban, ¿verdad? Sí. Pero cuando se acercaron los apóstoles a él y le dijeron, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda, ¿verdad? Ajá. O sea, ahí es donde dice que él empezó a saltar y se puso en pie y anduvo, ¿verdad? Fue algo nuevo para él, pero a veces el Señor quiere hacer cosas o hace cosas por nosotros, pero nosotros, como usted decía, no queremos salir de esa misma zona de confort a la cual estamos acostumbrados a vivir. Entonces es importante porque el Señor, Dios es un Dios creativo y Él vive innovando, Él da revelación nueva. No quiere decir que lo que dio anteriormente no valga, sino que se va como fusionando, se va complementando la revelación que el Señor le daba a los siervos en tiempo atrás con los siervos de ahora. Pero hay gente que no acepta algo nuevo, sino que todo lo quieren hacer como se hacía antes, años atrás. Y es importante entender que el Señor va haciendo cosas nuevas por nosotros, para nosotros en su palabra. Yo recuerdo que hace años no daban doctrina en las iglesias de antes, ¿verdad? Pero ahora, a través de la doctrina, uno aprende y descubre la palabra, qué quiere decir la palabra, cómo la podemos aplicar en nuestro diario vivir. Y el querer aprender es salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Salir de la costumbre, ¿verdad? No adorar al Señor, no siempre lo vamos a hacer de una forma igual, sino que una vez podemos adorar al Señor, no sé de qué forma, danzando, otra vez tal vez orando, otra vez sirviendo. Entonces, Dios va obrando de diferentes maneras. Nos quiere sacar de ese pensamiento de que solo de una forma podemos adorarle o hacer las cosas. Sí, yo creo que el Señor a cada uno también nos da nuestra individualidad en cuanto a la forma en que adoramos. Y yo platicaba con un siervo del Señor que se mueve mucho en alabanza, y yo le decía que nosotros no podemos criticar la forma de adorar de otra persona, ¿verdad? Porque el Señor a cada uno nos da nuestra porción, y cada uno pues sabe de qué manera se expresa, de qué manera de lo más profundo de su ser sale esa adoración, de acuerdo a lo que el Señor significa para uno. Pero lo más importante en esta tarde, creo yo,
amadas hermanas, es que entendamos que no importa la situación que estemos viviendo, ¿verdad? Que nosotros sabemos que el Señor merece toda alabanza y toda adoración, como decíamos al principio del programa, por las 24 horas, no únicamente en la iglesia, sino que en todo lugar donde estamos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, nosotros podemos estar adorando al Señor, porque estamos predicando, no con nuestra boca, sino que con nuestra forma de ser, con nuestro comportamiento, de la grandeza de Dios y de lo que Dios ha hecho en la vida de cada una de nosotras. Yo quiero cerrar porque ya se nos pasó la hora, con Éxodo 23-25, porque me venía en el espíritu, me hablaba de que realmente tenemos que grabarnos esto en nuestro corazón. Dice, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Hay muchas promesas. Mucha enfermedad está ahorita también por la misma presión que sentimos, la tensión que hay, ¿verdad? Tú lo decías, porque muchas veces nos atemorizamos, nos da un catarrito y ya estamos pensando que es algo mucho más fuerte. Yo creo que tenemos que tener la palabra del Señor en nuestro corazón, tener esas promesas que el Señor ha dejado. Y esta es una tan linda, esta con la que estoy cerrando. Adora al Señor tu Dios. Si adoramos al Señor, dice que Él va a bendecir nuestro pan y nuestra agua. No solamente la comestible, la material, sino que también Él bendecirá nuestro pan, la palabra que estamos comiendo, el agua, que es la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo apartaré de ustedes, dice, toda enfermedad. Yo creo que cuando hay más confianza en el Señor, cuando nosotros sabemos que Él está con nosotros, cuando nosotros entendemos que no importa lo que esté pasando, Él está ahí y que Él no va a permitir nada que no sea para bien de sus hijos. Que todo lo que pasa, obra para bien de aquellos que lo amamos, porque eso lo dice la palabra. Entonces, pues yo quiero invitarte, amada hermana, que realmente tomes en cuenta esta palabra que el Señor nos dio para esta tarde y que demos gracias en todo. Adorémoslo porque Él es grande, sus proezas son inmensas, pero adorémoslo por lo que Él es, no por lo que nos pueda dar, no por lo que Él es, ¿verdad? Y decirle, Señor, porque la misma Biblia nos manda, dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Él. No dice ni la fea voluntad de Él, no, esta es la buena voluntad de Él. Entonces, demos gracias en todo momento. Ahí donde estás, yo no sé qué situación te esté afligiendo o estés pasando, ¿verdad? No sé qué necesidad tengas hoy, pero sí te quiero decir que no temas. El Señor nos ha dado palabra, creamos, mantengamos nuestra mirada fija en esa palabra que el Señor nos ha dado. Y nos ha también, Él ha hecho tantas cosas, nos ha bendecido de una manera sobrenatural que no podemos nosotros dejar desapercibido todo lo que el Señor ha hecho y todo lo que el Señor nos da cada día de nuestra vida. Ya es tiempo de terminar, yo quisiera tener más tiempo, pero bueno, el Señor sabe, ¿verdad? Entonces vamos a ministrar esta palabra. Yo quiero darte la oportunidad, porque siempre lo hago con las hermanas que invito a que ministres, ¿verdad? Tú como una mujer de oración, como una mujer que sabe alabar al Señor en espíritu, en alma y aún en cuerpo, porque esos movimientos que haces para el Señor es algo precioso. Entonces quiero, por favor, hermana María Fernanda, de que ministres esa palabra. Sabemos que no hay edad para la adoración. Yo siempre me gozo y siempre les digo en la iglesia, María, la hermana de Moisés, de Aarón, ella dice que salió con su pandero a danzarle al Señor. No era una niña cuando lo hizo, ya era una persona mayor, porque ella era la hermana mayor de Moisés, ¿va? Entonces nos damos cuenta pues que no hay edad. Y a ti, mujer que estás ahí, que tal vez ya eres
de la tercera edad, no importa, tal vez no podamos brincar como brincan las demás, pero movámonos. Demostrémosle al Señor que lo amamos, danzándole, adorándole, dando testimonio, sirviendo a los demás, como hablamos con Fernanda, sirviéndolo en la iglesia, fuera de la iglesia, principalmente en nuestras casas, ¿verdad? Que es que tenemos que tener esa transformación. Este tiempo es de renovación, este tiempo es para buscar la santidad, este tiempo es para que nos pongamos realmente a cuentas y nos pongamos, nosotros llevamos un propósito. Bueno, lo que yo espero en el Señor es estar allá con Él. Y yo creo que todo hijo de Dios, esa es la esperanza que tenemos, que allá en la eternidad vamos a poder seguir adorándolo como Él se merece. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confío.